Si andas por Barcelona, tú puedes apreciar el trabajo de Antonio Gaudí. Si te das una vuelta por Chicago, verás la obra de Frank Lloyd Wright. Ellos se identifican con estas ciudades generando un vínculo. Y ahora, en la actualidad, muchas personas relacionan el trabajo de Mackintosh con el contexto de la ciudad de Glasgow. Se encuentra dentro de los mejores arquitectos y diseñadores del siglo XX. Sus diseños fueron innovadores, originales y estéticos. Su nombre y la calidad de su trabajo eran conocidos en todo el mundo. Mackintosh era un hombre moderno, adelantado a su tiempo. En 1890, Glasgow era una de las ciudades europeas, cuna del arte y desarrollo social como Viena y San Petersburgo. En los 6 continentes se escribía acerca de esta ciudad, que produjo a uno de los mejores diseñadores del mundo. En 1896, Charles tuvo la fortuna de ser el ganador de una competencia para diseñar el nuevo edificio de la Escuela de las Artes de Glasgow, que de alguna manera era como su hogar espiritual. Tenía 28 años y construyó el que definitivamente es su mejor edificio. Cuando la escuela fue construida no existía nada parecido en Glasgow, hecho por el que probablemente sorprendió a la población de la ciudad. El frente del edificio era su sección más familiar a la producción arquitectónica de la época, pero su fachada posterior, que era lo que más impresionaba a la gente, es limpia, simple, sobria, estructural, sin ornamentos, casi cubística. Muchos arquitectos y diseñadores del mismo periodo que Mackintosh buscaban en otros lugares su inspiración, hacia el sur, especialmente en Inglaterra, Francia y España. Sin embargo, él vio en la dirección opuesta a los orígenes de su propio país, a la arquitectura vernácula de Escocia. Combinaba estilos arquitectónicos, jugaba con el edificio. En la escuela Mackintosh diseñó absolutamente todo y es aquí donde se muestra su influencia japonesa y también se ve reflejado el gusto que tenía por la arquitectura vernácula de su país, generando un ambiente que remontaba a las abadías y conventos de la Escocia medieval. Nació en el año de 1868 en la ciudad de Glasgow. Era disléxico, hijo de padres presbiterianos. Fue educado en un ambiente conservador. Cuando tenía 16 años, Mackintosh empezó a trabajar y por las tardes asistía a clases en la Escuela de Arte de Glasgow. Durante su adolescencia tuvo una especie de doble vida, ya que en sus horas de trabajo se comportaba como un adulto, lleno de seriedad y responsable, mientras que en su escuela retomaba el papel de adolescente normal, jovial y con hambre de aprender. Francis Newbery jugó un papel importante en el renacimiento de las artes en Glasgow. Vino de Londres a Glasgow para convertirse en el dirigente de la Escuela de Artes. Trajo con él el movimiento Arts and Crafts, que en ese momento estaba en su esplendor. Él sabía mucho de figuras naturales, de la integración de la arquitectura, diseño y artesanía. Cuando introduce el mensaje al programa de estudios, encontró un sobresaliente grupo de hombres y mujeres que aceptaban los conocimientos, liderados por Charles Rennie Mackintosh. La Escuela de Artes abrió un nuevo mundo para Charles. Durante estos años su amigo más cercano fue James Herbert. Los dos se convirtieron en parte de un grupo de hombres y mujeres idealistas que se hacían llamar los Inmortales. El grupo incluía a Frances y Margaret MacDonald. En el año de 1891 conoció a Margaret y ésta inmediatamente llamó su atención, pero Mackintosh estaba comprometido con la hija de su jefe, hecho que lo sitúa en una posición extremadamente incómoda, ya que a principios del siglo XX era inimaginable romper un compromiso y mucho menos entre la clase social alta.
Aún así, el amor triunfa sobre las clases sociales y los prejuicios de la época, y es así como en 1900 contrae matrimonio con Margaret MacDonald. Justo después de su matrimonio, fue invitado a Viena para exhibir su obra y con esta visita consiguió el perfil internacional que había estado buscando. Quizá el momento más feliz de su vida fue cuando viajó a Viena. Mackintosh era admirado allá, fue un momento maravilloso para él y les dejó un mensaje de profecía, una indicación de cómo crear un trabajo total de arte, creando una armonía con los muebles, luces, todo lo que se pudiera imaginar del diseño interior. Fue una absoluta inspiración para los diseñadores de Viena, lo consideraban su maestro. Fue en este lugar donde se llenó de confianza y cuando regresó a Glasgow produjo el trabajo más excitante e innovador de su vida. Durante su estadía en Viena produjo una habitación de música para un hombre de negocios con muebles diseñados por él y pinturas hechas por Margaret en muros y techos. A su regreso de Viena, perdió clientes, pero una mujer soltera y excéntrica llamada Catherine Cranston se convirtió en su cliente principal. Le encomendó una serie de salones de té y salones para afinar, dedicados a la clase media de Glasgow, en donde empleó colores rosados y melocotones. La cera y el cristal se convirtieron en sus materiales decorativos de preferencia. Todo era diseñado por él, desde los vitrales hasta las cucharas de té. Es decir, tenía el control total del diseño. Posterior a eso, el publicista Walter Blackie le encargó diseñar una casa para su familia. El diseño final, según las propias palabras de Charles: esta no es una casa tipo italiana, tampoco es una casa tipo inglesa, esta es una casa diferente. Manejaba grandes cantidades de luz en sus corredores, escaleras y vestíbulos. Diseñó todos los muebles, las lámparas, revisteras y alfombras. Cuando se casó con Margaret, decidieron decorar su casa, en donde había una clara división de espacios oscuros y claros. Dentro de los oscuros estaba la librería, estudio y comedor, y de los claros son la sala y la alcoba, en especial la última, en la cual se formaba una extraña, sexy y virginal atmósfera. Su vida personal se caía en pedazos, no podía concebir con su esposa, por lo que dirigía todos sus instintos paternales a sus sobrinos. Es durante esta etapa de su vida donde se cree que empiezan sus problemas con el alcohol. Personas allegadas a él en ese tiempo afirmaban que mientras trabajaba, en su aliento se percibía alcohol, lo que se supone era el causante de los problemas con sus clientes, por lo que decidió cambiar de residencia. Y es así como se muda, junto con Margaret, al sur de Escocia, en Suffolk, lugar donde se dedicó a la pintura. La mayor parte de su tiempo en Suffolk lo empleó en largas caminatas a la orilla del mar y meditando. Durante esta época vestía al estilo de Sherlock Holmes. En 1914, pintó un cuadro para un publicista alemán,
acción no muy inteligente de su parte, debido a los conflictos políticos que se suscitaban en ese momento. Luego, Gran Bretaña se une a la guerra, y Charles se convierte en sospechoso por conspirar en contra de Inglaterra, por lo que el gobierno registra su casa y encuentra cartas que recibía de Alemania y Viena. Ya aún tenía contacto con sus seguidores y compradores. Por causa de dichas cartas, fue obligado a dejar su casa en la playa y mudarse a Londres, hecho que le indignó profundamente. Una vez en Londres, se instaló en Chelsea, y es entonces que conoce a su último cliente, Bassett Locke, que encomendó a Mackintosh la remodelación de su casa. Como siempre, él se encargaba de absolutamente todo el diseño, desde los muebles hasta el papel tapiz que cubrían los muros. Pero esta vez sus diseños son diferentes. Abandona el estilo de Glasgow para convertirse en un diseño enteramente geométrico, empleando triángulos, rombos, cuadrados, entre otros. También reemplaza los colores claros por azules y negros, contrastando con colores vivos como el amarillo y naranja. Muy parecido al Art Deco, con 10 años de anticipación. A principios de 1920, su grandeza se desvanecía y decidió ir a Francia. En un principio solo se trataba de unas vacaciones, pero se fueron prolongando hasta que Charles decidió quedarse. Durante su estancia en Francia, pintó alrededor de 41 cuadros de acuarelas. En ellos plasmaba villas, fortalezas y el mar. Cuando Margaret tuvo que regresar a Londres, Mackintosh la escribía casi a diario. Trabajaba en su pintura, pero parecía perdido sin ella. Continuamente la describe lo extraño que es hacer solo las cosas que normalmente hacían juntos. Solo voy a donde están los árboles, y cuando me siento en mi banquillo de 3 patas, trato de hacer 3 cosas: leer, admirarme a mí mismo y pensar. Sé que no leo, sé que no hay mucho que admirarme, y sé que pienso, y particularmente pienso en ti, deseando que estés ahí conmigo, aunque sé que a los 10 minutos querrás que nos marchemos. Vuelvo a tiempo para tener una buena cena, carne y riñón de cordero. Sé que tú lo habrías disfrutado. Mackintosh ganaba menos que nunca con sus pinturas, pero sobrio era capaz de manejar su ira contra eso. En tu última carta pude percibir un poco de llanto, como si estuvieras cansada de estar sola. Querida Margaret, yo he odiado estar solo todo este tiempo. Nada es lo mismo cuando tú no estás aquí. Todo es un espejismo. Siento como si estuviera esperando por algo todo este tiempo. Y eso es verdad, porque estoy esperando por ti. Querida Margaret, no puedo esperar más para que nos volvamos a ver. Mackintosh transformó su tristeza en una declaración de amor hacia Margaret y su arte. Luego de 4 años en Francia, algo apareció en su lengua, por lo que se vio obligado a regresar a Londres y consultar a un médico. El diagnóstico fue cáncer y su lengua tuvo que ser extirpada, lo que le causó una profunda depresión para posteriormente morir en Londres en diciembre de 1928. Sus cenizas fueron esparcidas en el Mediterráneo por su esposa desde una de las rocas que él alguna vez había pintado.
Square down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers?